el clima en invierno. Vamos a esta hora a las 10:50 de la mañana con nuestra invitada. Ella es Nora Delgado Díaz, directora de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. ¿Qué tal, Nora? Se celebra hoy el Día de nuestras lenguas originarias, ¿no es cierto? Sí, y en nuestro país, ¿cuántas lenguas originarias oficialmente tenemos? Hoy 27 de mayo se celebra precisamente el Día de las Lenguas Originarias, y en el Perú precisamente tenemos 54 pueblos indígenas, 47 lenguas originarias, de las cuales 4 son de la zona amazónica y 4 de la zona andina y 43 de la zona amazónica. Mira tú, ¿qué tal fecha, no? ¿Qué tal diferencia? El quechua obviamente encabeza la lista de las lenguas originarias. En la zona andina es el quechua y el aymara, las lenguas mayoritarias. En el caso de la Amazonía está el aguajún, el shipibo, el ashaninka, el shawi, ¿no? Varias lenguas que precisamente contemplan toda la diversidad de nuestro país. Perfecto. Además que vemos importantes avances, ¿no es cierto? Los expertos que han estado en estos eventos, desde el viernes pasado, el Ministerio de Educación viene resaltando esta fecha y han señalado que se han dado interesantes avances. ¿Cuáles son los más importantes? En realidad, en el marco de la celebración de las lenguas originarias, lo que hemos hecho a través del Ministerio de Educación es tratar de posicionar y dar a conocer cuáles son los avances y desafíos de la política de educación intercultural bilingüe. En ese sentido, el viernes de la semana pasada se ha desarrollado un importante evento internacional sobre la revitalización de las lenguas que están en serio peligro de extinción y que necesitamos revitalizarlas desde el Ministerio de Educación, pero en una alianza intersectorial también con el Ministerio de Cultura. Y el lunes precisamente de esta semana lo que hicimos es desarrollar también un seminario que dé cuenta de los avances y desafíos de la EIB en América Latina y precisamente también en el Perú. Ahí hemos tenido ponentes internacionales, Luis Enrique López, que es peruano pero que trabaja en Guatemala específicamente, y varios ponentes de Colombia, de Bolivia y desde México también Carmen López de UNICEF, que en el análisis que hicieron han podido determinar que en el Perú se ha avanzado precisamente el desarrollo de una política mirando al sujeto de derecho y de cómo contemplar las mejoras de sus aprendizajes y la calidad de vida que ellos tienen, ¿no? Y mira, tenemos mucha diversidad cultural, ¿no? Hablar de nuestras lenguas originarias es hablar de la diversidad en su cultura, en sus costumbres, en sus manifestaciones. Se han hecho importantes esfuerzos, por ejemplo, la Constitución en quechua, el himno nacional también, entre otras cosas. Pero ¿cuál es el reto y el desafío ahora que recomendarían ustedes, por ejemplo, al otro gobierno? La política de educación intercultural bilingüe debe ser una política de Estado y no una política de gobierno, porque esta política precisamente lo que busca es mejorar la calidad de los aprendizajes, la calidad educativa de los niños que proceden de pueblos originarios y pueblos indígenas. Para eso la política ha identificado 4 ejes importantes, que es el acceso y la permanencia y culminación de estos niños, en qué tipo de escuela tienen que estudiar, y una propuesta pedagógica diferenciada que respete su lengua, que contemple todo el tema de tratamiento de lenguas y que también incluye el tema del aprendizaje del castellano como segunda lengua. Otro aspecto importante, el tema de la formación y desarrollo docente en EIB, y otro eje principal de la política es la gestión educativa descentralizada que pueda contemplar la diversidad y la demanda de los territorios para poder gestionar de manera pertinente, ¿no? Y además el tema de derecho, ¿no? Exactamente, la política de EIB se sustenta en el tema de derecho precisamente porque identificamos a un Estado que debería brindar un servicio de calidad para todos los niños indígenas. Tú nos has señalado que tenemos un promedio de 47 lenguas originarias en nuestro país que obedece a pueblos en gran mayoría de la selva, pero que muchas veces no tienen el acceso garantizado a los servicios básicos, por ejemplo, ¿no? O sea, es un gran desafío todavía. Precisamente es un gran desafío identificar dónde está la demanda de esta política que es la educación intercultural bilingüe. Tenemos aproximadamente 1.400.000 niños niños de pueblos indígenas, estos pueblos indígenas que no hablan castellano, que hablan una lengua distinta al castellano y que precisamente también están en 54 pueblos indígenas, de ellas 47 lenguas que se hablan en 21.000 instituciones educativas aproximadamente que el Ministerio de Educación está tratando de coberturar y brindar un servicio de calidad. Y por ejemplo, en esos colegios, ¿cómo es la enseñanza? Si tenemos que impulsar seguramente más intérpretes, traductores, no sé. Claro, para poder garantizar la calidad del servicio educativo en educación intercultural bilingüe necesitamos garantizar 4 indicadores.
Uno, precisamente que el maestro hable la lengua de los niños y conozca la cultura, que implemente una propuesta pedagógica diferenciada para que los niños puedan aprender y desarrollar procesos de aprendizaje en su lengua originaria, pero al mismo tiempo aprendan el castellano como... Claro, porque si no estamos generando una especie de sectario, ¿no? Claro, necesitamos aprender el castellano como segunda lengua precisamente para poder ser parte de una sociedad mayor, ¿no? Pero al mismo tiempo también construir una ciudadanía más intercultural. Y el tercer componente precisamente de calidad es que los niños puedan utilizar diversos materiales educativos en sus lenguas, ¿no? Claro, y se ve, por ejemplo, que en lo que ustedes están desarrollando en el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, todo lo que ellos requieren, ¿no es cierto? Y quisiera mostrarlo a los televidentes para que vayan un poco apreciando lo que se viene desarrollando. Ahí vemos a niños trabajando con materiales, con herramientas de trabajo, de estudio, de aprendizaje que el Ministerio de Educación busca garantizar. Y qué bueno que sea así de manera diferenciada, porque obviamente cada uno tiene su cosmovisión, sus particularidades, ¿no es cierto? Así es. Y un modo de vida. La gestión y el sistema de información que deben manejarse para los niños y para los adultos que manejen estas lenguas originarias. Así es, la política nacional se operativiza a través del Plan Nacional. El Plan Nacional de IB ha pasado por un proceso sumamente interesante, participativo, que garantiza precisamente el cumplimiento de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Ha pasado por un proceso de consulta previa. Es decir, las organizaciones indígenas han demandado qué tipo de educación quieren al Ministerio de Educación. Ha tomado tiempo eso, ¿no? Ha tomado bastante tiempo, desde el año pasado, en realidad desde octubre del año pasado a febrero de este año que se ha culminado el proceso de consulta previa, pero satisfechos nosotros como ministerio porque hemos podido demostrar que hemos desarrollado un diálogo intercultural, pero al mismo tiempo en el marco de una confianza, Y ¿no? miren, en el marco de las lenguas originarias hay muchos peruanos, por ejemplo, que han propuesto que en los colegios se enseñe quechua. Si bien es cierto, hablamos de la demanda del inglés como la llave, ¿no es cierto?, la herramienta indispensable, ¿por qué no como peruanos seguir fomentando el aprendizaje del idioma quechua, ¿no? Indiscutiblemente, la EIB es un derecho que debe garantizarse en aquellas instituciones educativas donde los niños hablan una lengua originaria distinta al castellano, pero también hay contextos en donde los niños son indígenas pero ya han perdido la lengua, y ahí hay necesidad de desarrollar una EIB de revitalización. Por eso es que esta EIB, esta educación intercultural bilingüe, es indispensable, pero como una política de Estado. Así es cierto. Necesitamos Cuéntenos un poquito más desarrollar acerca de las actividades que están desarrollando ustedes desde el día viernes para celebrar, el día de hoy se celebra el Día de las Lenguas Originarias. ¿Es en el Perú? Es en el Perú. Es en el Día Perú. nacional. Nosotros hemos desarrollado el viernes de la semana pasada un seminario internacional de revitalización y precisamente ahí hemos analizado cuáles son las causas de por qué los pueblos indígenas han dejado de hablar sus propias lenguas debido precisamente por un proceso de discriminación y porque los adultos no desean que sus hijos puedan pasar por esos procesos, ¿no? Quisiera mostrarte, mira, yo realmente estoy bien curiosa acá con este mapa que nos han traído ustedes, amigos, y que vamos a ver la mejor forma de que ustedes puedan apreciarlo. Es ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, y se trata de este mapita tan bonito de las lenguas originarias en nuestro país. Cuéntanos, por favor. El mapa etnolingüístico en realidad va a ser un instrumento sumamente importante para la gestión de cualquier política a nivel nacional, porque lo que te presenta es la predominancia de las lenguas según el territorio, en donde podemos ver costa, sierra y selva. Los colores que identifican diferentes pueblos, ahí hay una leyenda muy interesante, y esto implicaría que de acuerdo a... Verde y marrón, por ejemplo, corazón, que son los que predominan, me parece, más en este mapa, precisamente, ¿no? Quechua, ¿no? El marrón en la parte quechua. Y precisamente eso es un momento importante y te comentaba porque complementarían políticas, porque de acuerdo a la predominancia de la lengua, todas las instituciones públicas estarían en la obligación de poder brindar un servicio de calidad en la gestión con servidores públicos que hablen la lengua y puedan atender esta diversidad, ya sea en procesos judiciales, en procesos pedagógicos, ¿no? En todo. En todo. Las elecciones. Estamos a vuelta de definir cómo, por ejemplo, es que acuden estos peruanos de zonas alejadas, de pueblos que están bastante olvidados, podríamos decir, por años, ¿no es cierto?, por el Estado. Acuden a votar. ¿Cómo votan esos peruanos? En castellano, todo en castellano, no hay procesos todavía que se hagan en su lengua, porque precisamente cuando no hay comunicación no puede haber ningún tipo de educación y no puede haber también algún tipo de entendimiento, ¿no? Y esto ha permitido que casi 1 millón de niños de lenguas originarias tengan el estudio garantizado, la educación.
puedan acceder a un servicio de calidad. Todavía estamos a un 38% de cobertura total de los indicadores de calidad que hemos manifestado. Entonces repetimos, 47 lenguas originarias tenemos en nuestro país. Así es. Y hoy, precisamente, en el Parque de la Exposición estamos desarrollando la gran feria de lenguas originarias. Están todos invitados. ¿A partir precisamente de qué hora? Desde las 10:30 de la mañana. Todo el día. Vamos a tener hasta las 5 de la tarde 20 stands. Ese collarcito que tú nos puedes mostrar, por ejemplo, representa qué región de nuestro país, ¿no? Representa la Amazonía, precisamente. Amazonía, ¿qué parte de nuestra Amazonía? Ucayali. Ucayali, ¿no? Ahí lo vemos, de Pucallpa, aquí nuestro director se emociona. Sí. Claro que sí. Y ahí les comentaba que en la Feria Nacional se van a presentar 20 stands con hablantes de 20 lenguas distintas, en donde los ciudadanos que están en el parque puedan ir a conocer y puedan desarrollar algún tipo de aprendizaje con ellos, saludos, frases de amor, si les además, interesa. mira, donde están ubicadas estas poblaciones peruanas, donde se manejan esta diversidad cultural, es decir, de las lenguas originarias, es una zona turística. Había que aquí impulsarles mucho, por ejemplo, como diversos corredores turísticos para que puedan también ser ellos autogestionarios, ¿no? Por supuesto, en realidad la educación intercultural bilingüe contribuye al desarrollo del país. Tendríamos que mirarlo desde esta mirada. Entonces, felicitaciones por el trabajo que desarrolla el Ministerio de Educación, de la mano también con el Ministerio de Cultura, en el caso de celebrar el día de hoy, el Día de las Lenguas Originarias en nuestro país. Que les vaya muy bien. Nora Delgado Díaz, directora de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, amigos, estuvo hablando esta mañana con nosotros de este tema. Así que nos vamos a la pausa y le traemos más.